La adopción. ¿Y qué significa esto? Recordemos que estas palabras vienen en toda la Biblia, vienen manifestadas en la palabra de Dios, mostrándonos cómo Dios nos salvó, cómo Dios nos amó. Entonces, si empezamos a entender estos términos y empezamos a relacionarlos, vamos a ver que Dios está manifestando cómo Dios nos rescató de la esclavitud del pecado, que significa redención, cómo Dios nos justificó, que Jesucristo tomó nuestro lugar y así pagó nuestros pecados, cómo es que Jesucristo también nos regeneró. O sea, también significa la salvación esto. ¿De qué? De que al momento de que nosotros creímos en Cristo, la vida de Dios, o sea, el Espíritu Santo vino a morar en nuestros corazones. Nos impartió Dios una naturaleza divina. Ahora vamos a ver otro tema acerca de la salvación para poderlo entender, la adopción. Bien, así que estamos ahí en Gálatas, ¿lo tienen ya todos? Gálatas capítulo 4, versículo del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Sígame con su vista. Dice allí: pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ahí está la palabra, la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Entonces, quisiera explicarles, darles la definición, si tiene ahí para anotar, si no, se la voy a mencionar. La definición acerca de la adopción significa que adopción es el acto de Dios por el cual coloca al creyente en su familia como un adulto, dándole autoridad de ser llamado hijo de Dios. Bien, adopción es el acto de Dios por el cual coloca al creyente en su familia como un adulto, para de esta manera darle autoridad de ser llamado hijo de Dios. Por eso en Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, o sea, el derecho de ser llamado hijo de Dios, o de ser hecho hijo de Dios. En este primer versículo vemos la definición de la adopción. Bien, vamos a ir tratando de entenderlo. Adopción es algo muy fácil. Hoy, si yo le pregunto a usted qué es la adopción, quizás probablemente usted me va a decir: adopción es ir a un lugar donde hay un hijo que no tiene nada que ver con mi sangre, que no tiene nada que ver con mi familia, pero yo voy y en ese momento pido al Estado que me den adopción a un hijo, pero no tiene nada que ver conmigo. Pero en el momento en el que se hace el contrato, en ese momento en el que firmo por él, ese niño pasa a ser completamente de mi familia, con los mismos derechos, obligaciones y todo lo que tenga que ver con la ley. Adquiere ese hijo eso que es mío, de parte de mi familia. Yo ya soy responsable delante de él, ante las autoridades. ¿Bien? Creo que sería algo más cercano a lo que nosotros entendemos por adopción. Pero yo quisiera poderle dar un contexto. Esta palabra adopción viene del contexto romano. La adopción es un término de la cultura romana y es un evento llamado la toga virilis, ¿sí? La toga virilis era un evento, una ceremonia que se daba para con los romanos, que sucedía cuando un niño estaba llegando a la edad de 15 años aproximadamente. Se le colocaba esta toga y se le daba, o se le estaba declarando ya un niño adulto. Un niño romano llegaba a esta edad y se le colocaba esta toga, la toga virilis, y decía: bueno, ya no eres un niño, sino ahora ya eres un niño adulto, con la capacidad de decidir ante el gobierno, de poder empezar a tomar decisiones dentro de lo que tiene que ver el contexto familiar. Lógicamente primero está el padre, pero también cuando hacían esta ceremonia, el niño romano ya pasaba a ser el niño adulto dentro de la familia, porque debemos entender el contexto que los romanos siempre estaban en guerra. Era un imperio que estaba conquistando el mundo, era un imperio que estaba conquistando las ciudades aledañas y los países a su alrededor. Entonces el soldado romano lo que hacía, ese soldado se iba a la guerra, y cuando ganaba una guerra, ese soldado adquiría todos los despojos del lugar que había conquistado. Por ejemplo, agarraba a todas las personas y esas personas se volvían esclavos para ellos.
no solamente los esclavos, sino agarraba todas las piedras preciosas, los rubíes, las maderas, las carretas, las armas de esos países y de esos lugares, las adquiría. Pero interesante entender que este soldado romano, de los esclavos que agarraba, los tenía en su casa y en su residencia sirviendo para él y para su familia. Entonces, él llegaba con todo el botín a su casa, los ponía ahí, acomodaba, y los esclavos les decía, bueno, a ti te va a tocar ir por el agua, traerla a tales horas, a ti te va a tocar limpiar toda la parte de arriba, las recámaras, a ti tender las camas, a ti servir la comida, y bueno, tenían los esclavos en ese momento. Cuando el soldado romano en ese momento tenía que ir otra vez a la guerra, este hombre, padre de familia, que tenía a su esposa y a sus hijos, en la mayoría de las veces niños, sus hijos de sangre, el soldado romano tenía un temor. El temor de este soldado romano era que si él se iba a la guerra, ¿qué iba a pasar? Él tenía temor de que los sirvientes o los esclavos que él había ganado fueran a sabotear su casa, que fueran a matar a su esposa y a sus hijos y huir de ahí con todas sus posesiones. Entonces, ¿qué hacía este soldado romano? El soldado romano decía, bueno, yo voy a hacer de este esclavo, lo voy a adoptar. Y empezaba ese contrato donde él decía, yo a ti, lógicamente el soldado romano veía y decía, bueno, este es de mi confianza, todo lo que mando va y lo hace, todo lo que yo hago, él lo hace y me respalda, bueno, yo lo voy a adoptar. Y lo que hacía este contrato y también hacía esta ceremonia de la toga virilis. ¿Por qué? Porque eso significaba que estaba haciendo una adopción, que el esclavo pasaba a ser un hijo suyo, imagínate. Pero esto pasaba a darle a este esclavo, no le quitaba su actividad de esclavo, sino que seguía siendo esclavo, pero ya tenía como parte que era su hijo. Entonces el soldado romano lo hacía esto para dejarlo a él como representante en la familia, y que si llegaban otras personas o los mismos esclavos se levantaban, este esclavo que había sido adoptado, que ya era parte de la familia, pudiera defender todas sus posesiones y a su familia. Entonces, de esta manera, el esclavo que había sido adoptado cuidaba a los niños más pequeños que ya pasaban a ser sus hermanos. Pasaba a ser hijo de la mamá, ¿no? Obviamente. Entonces, en ese momento, cuando crecían los niños chiquitos de sangre del soldado romano, en este momento ellos heredaban, todo lo que, si el padre moría, ellos heredaban todo lo que era del padre, las tierras, las posesiones, los esclavos. Pero ojo, con este que había sido adoptado, que no era hijo de sangre y era esclavo, él también pasaba a ser coheredero con los hijos de sangre. Ahí, para que podamos entender un poquito lo que tiene que ver y por qué Pablo menciona la adopción. Porque Pablo también, aparte de ser judío, también era ciudadano romano. Él había comprado esa ciudadanía romana y él era ciudadano romano, y por eso él va a hilar y va a hablar acerca de la adopción. ¿Por qué? Porque si los hijos de sangre crecían, el padre moría y adoptaban ellos todas las riquezas que eran de su padre, el esclavo era coheredero, o sea que él tenía los mismos derechos, las mismas obligaciones y los mismos privilegios dentro de su familia. Ahora, ¿qué pasaba si los hijos de sangre o el hijo de sangre moría? Bueno, entonces ya no era coheredero el esclavo, ahora era heredero de todas las riquezas. Entonces, de esta manera, el soldado romano se aseguraba, el padre de familia se aseguraba que de todas las formas posibles siempre quedara una línea, la línea no de sangre, pero sí de nombre en cuanto a él, en cuanto al soldado romano se refiere. ¿Sí más o menos sí me siguen en esto? Entonces, el soldado romano decía, bueno, si llegan y matan a mis hijos de sangre o se mueren, tengo a alguien que me siga sucediendo hasta el final. Entonces su línea nunca se quebró ni se cortó, sino que el soldado romano quería asegurarse de que siempre siguiera su raza y su linaje por temporal, ¿no? Porque sabía que entonces había enseñado al esclavo a hacer esto, el esclavo entonces podía hacer lo mismo. Tomaba también la autoridad de un soldado romano, era capacitado y él iba a la guerra y volvía a hacer lo mismo. ¿Qué? Ganaban la guerra, agarraban esclavos y entonces decía, yo quiero que siga la misma línea, y levantaba a otro y lo adoptaba. Bueno, así era este proceso. Entonces a mí me interesa que sepamos el significado de la adopción, así vamos a comenzar ese tema. Entonces recordemos que
preocupación era que el hijo legítimo viviera para cuando el padre muriera recibiera su herencia, ¿no? Bueno, vamos a ir ahí por favor a Romanos capítulo 8, versículo 15. Esto es el contexto histórico acerca de la adopción, por eso Pablo lo va a mencionar en Gálatas, en Juan, en Romanos, en Efesios, pero vamos a ir ahorita a Romanos. Estamos viendo solamente el significado de la adopción. Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice así la palabra de Dios. ¿Lo tienen ya todos ahí? Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, ¿y qué dice? Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El significado de la adopción. Estamos viendo que somos adoptados espiritualmente y somos agregados a la familia de Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, que es el Hijo legítimo. Jesucristo es el Hijo de sangre. Jesucristo es el Hijo de la casa real, el que fue entregado por nuestros pecados. Entonces, de esta manera, Jesucristo viene y muere por nosotros. Murió el Hijo. Pero, ojo, entendamos algo, que el Hijo murió y nosotros somos coherederos, no somos herederos. ¿Por qué? Porque el Hijo no murió, no quedó muerto, sino ¿qué pasó con el Hijo? Resucitó entre los muertos. Entonces el Hijo sigue sentado a la diestra del Padre con gloria y poder, y nosotros con todas las riquezas en Cristo Jesús estamos a su lado y somos coherederos, ¿verdad? O sea que estamos al lado heredando las riquezas que legítimamente le corresponden al Hijo de sangre, al Hijo de linaje, a Jesucristo, aquel que murió por nosotros, y que en un momento que nosotros entendimos esto, le recibimos en nuestro corazón. Entonces, en ese momento nosotros pasamos a ser parte de la familia de Dios, de la familia real, legítima. O sea, fuimos adoptados por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a leer otro versículo, Romanos capítulo 8, versículo 23. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Capítulo 9, versículo 4 del mismo Romanos, dice así, leemos desde el 3, dice, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Efesios capítulo 1, versículo 5. Gálatas, pues Efesios 1:5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este es el versículo que vamos a tener en memoria, Efesios 1:5a. Bien, está un poquito largo. Entonces, vamos a decir la cita y vamos a memorizarlo. Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Quizás está un poquito rebuscado, pero podemos memorizarlo. Efesios 1, 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hasta ahí, nada más hasta ahí. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario acerca de lo que es la adopción y su significado, ¿no? Bíblicamente, entonces, vimos ahí, a mí me encanta Romanos 8 porque ahí te explica claramente cómo somos coherederos con Cristo. Entonces, estamos viendo un poquito del contexto de donde Pablo está tomando esta enseñanza de la adopción, pero cómo la aplica Pablo para hacernos ver que nosotros fuimos salvados
también por medio de la adopción. Éramos también esclavos, porque éramos esclavos del pecado, estábamos lejos de los pactos, lejos de Dios, ignorantes de su presencia, ni siquiera le buscábamos, pero Dios por su misericordia envió a Jesucristo, y para que a través de Él, que es el Hijo legítimo, nosotros también fuéramos hechos hijos de Dios, miembros de la familia real. Entonces, con esto en mente vamos a orar. Vamos a terminar aquí, no quiero atiborrarlos de tanta información, pero qué hermoso es poder hacer estas analogías y estas comparaciones de cómo un contexto cultural o un contexto bíblico que Pablo estaba escribiendo ahí acerca de la adopción, podamos hacer la comparación de cómo Cristo nos amó. Y hermanos, quiero animarles, para terminar, animarles a que podamos saber que no importa de qué nación, de qué lengua, de qué raza, de qué color de piel o incluso estatus económico seamos, Cristo te adoptó y Cristo te amó, el Padre te adoptó y te amó a través de su Hijo Jesucristo. Entonces debes de saber que eres un hijo y eres una hija del Rey, y las aflicciones, las enfermedades, las situaciones buenas o malas que suceden en nuestra vida quedan aparte si nosotros, como decía hermano Waldo, podemos ver al Hijo sentado a la diestra del Padre, teniendo la esperanza de que estamos esperando la adopción. ¿Para qué? Para tener las riquezas, la gloria, la salud y la vida eterna, no que nos da este mundo, sino que nos da Dios en su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando seamos arrebatados juntamente con Cristo en las nubes, ahí vamos a ver y entender precisamente qué significa la adopción. Vamos a disfrutar y vamos a ser coherederos con Cristo, de sus riquezas en gloria, de las calles de oro, de las bodas del Cordero, de regresar con Él en gloria en la segunda venida. Son cosas hermosas, hermano. Entonces le animo a que se pueda fortalecer en su palabra y podamos permanecer conscientes de esto, de que fuimos adoptados por amor, por misericordia, y fuimos hechos parte de la familia de Dios. Amén. Vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en sus manos. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque viene de ti, Señor. Fue el acto tuyo, Señor, de tu preciosa voluntad, por el cual nos colocaste, Señor, a nosotros en tu familia, Padre. Como hijos adultos, dándonos autoridad de ser llamados tus hijos, Dios. Gracias, Padre, porque podemos regocijarnos y podemos sentirnos, Señor, que no estamos solos, porque aunque tenemos una familia en la carne en este mundo, Señor, nada se compara, Señor, al ser parte de tu familia, Dios. Y gracias porque somos coherederos con Jesucristo, porque el Hijo legítimo, el Hijo legal murió, pero nosotros no fuimos herederos, porque el Hijo legítimo y legal resucitó de entre los muertos, y Él es el heredero a quien pertenecen toda la honra, toda la gloria y el poder, y en quien nosotros somos coherederos al lado suyo, participantes de las glorias divinas, de las riquezas divinas y también de todas las bendiciones que incluso hoy, Dios, estamos disfrutando en este mundo. Padre, gracias por tu palabra, y te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, y Dios, que tú puedas suplir nosotros como coherederos con Cristo cada una de las necesidades que tenemos por medio de las riquezas en Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.